que aquí hay 4 electrones y acá hay 2 electrones, ¿no? En el micro, en la atómica, perdón. En cambio, aquí en la macro, pues yo también podría decir cuántos electrones hay aquí y cuántos electrones hay acá. Pues para saber cuántos electrones hay aquí y que esta cantidad, todos los electrones que estuvieran aquí, todos ellos, la carga de todos ellos, pues la suma va a ser 4 microcoulombs. Pero aquí en la escala micro, ya en la escala macro, perdón, me dan la carga, ya no me lo dan en términos de electrones. Pero si quieren saber cuántos electrones hubiese aquí, pues tendrían que ver cuántos electrones necesito que hay aquí para que la suma de todos esos electrones tengan una carga de 4 microcoulombs. ¿Cómo podría saber eso? Pues es muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer esa operación en el pizarrón. Déjenme compartirles el pizarrón para pues empezar a hacer numeritos, ¿no? Entonces, lo único que sé es de que si yo tengo un electroncito, así se pone un electroncito, ¿no? Pues un electroncito tiene una carga, su carga es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cómo se obtuvo esta carga? ¿Cómo se obtuvo este valor? Pues hubo un experimento que se llama el experimento de Millikan, donde a este Millikan era un investigador, creo que era gringo, y él hizo un experimento, y a través de ese experimento él logró determinar la relación que había entre la carga y la masa de un electrón, ¿sí? Y bueno, pues ese tema pues no lo vimos porque, bueno, no está en el programa, ¿no? Y aparte, bueno, pues ya no tenemos tanto tiempo para ver el experimento de Millikan, ¿no? Bueno, pero salió de un experimento que se hizo ya hace muchos años, ¿no? Bueno, igual la carga de un protón, acuérdense. La carga de un protón, si quieren le pongo signo menos, la carga de un protón es la misma, pero solamente que es positivo. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué se le puso a uno positivo y otro negativo? Pues simplemente fue por eh, distinguirlos, ¿no? Simplemente se dijo, pues a mí el protón es el positivo y el electrón es el negativo, ¿no? Y se decidió esa convención. Bueno, entonces, esas son las cargas. Y entonces se le llaman las cargas eléctricas fundamentales, o la carga eléctrica fundamental. Y entonces decimos, bueno, pero ¿qué significa que me digan, por ejemplo, que yo tengo Q1 en el micro? Me dicen que Q1 es de menos 4 microcoulombs. No, sí, perdón, de menos 4 microcoulombs. Y la Q2 era de más 8, ¿no? En el ejemplo que yo puse, ¿no? Con el ejemplo que yo manejé. Obviamente, ¿qué me están diciendo aquí? Pues me están diciendo que aquí en 4 microcoulombs hay muchos electrones cuya suma me dan exacta. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos electrones necesito para tener una carga de menos 4 microcoulombs? Si yo sé que un electroncito tiene esta cantidad de carga, ¿no? Bueno, pues ahí en el documento que les compartí, por ahí viene un numerito que me dicen, bueno, no me presentan la operación, pero me dicen, bueno, si tú sabes que un electrón tiene una carga de de 1.602 por 10 a la menos 19, por 10 a la menos 19 coulombs, a la menos 19 coulombs,
Entonces la pregunta es, bueno, si yo solamente tengo un Coulomb, entonces, ¿cuántos electroncitos voy a tener? Bueno, le pongo n, número de electrones, ¿no? Simplemente, ¿qué harían? Pues simplemente dicen, pues multiplico este por este por este, y lo divido entre este, ¿no? Simplemente igual, pues n, pues va a ser igual a un electrón por un Coulomb entre, ese que aquí me fui muy chueco, ¿no? A ver, ¿por qué me fui tan chueco? Bueno, pues deben poner la rayita derechita. Bueno, no me va a quedar tan derechita, pero ahí está. Entonces me va a quedar un electrón por un Coulomb entre 1.602 por 10 a la menos 19, ¿no? Entonces Coulomb con Coulomb se va. Y entonces decimos, pues ¿cuántos electrones va a haber en un Coulomb? ¿O cuántos electrones necesito reunir para tener la carga equivalente de un Coulomb? Pues simplemente digo, pues es 1.602 exponente a la menos 19. Bueno, saco el inverso de eso, ¿no? 1 entre eso, saco el inverso. ¿Y qué me queda? Pues esto me queda 6.24, 24,2 por 10 a la más 18. ¿Más 18 qué? Electrones. ¿Sí? Si se fijan, es una cantidad impresionante de electrones, ¿no? Es decir, que si no quieren ponerle notación científica, pues tendrían que poner los 18 cifras que da la calculadora, ¿no? Que sería, pues, un número incontable, ¿no? O sea, un número excesivamente grande, ¿no? Y entonces eso es lo que significa esto, ¿no? Bueno, dice, pero yo no tengo un Coulomb, yo tengo menos 4 microcoulombs. Pues simplemente, ¿qué harían? Dicen, pues el número de electrones que hay aquí, ¿cómo lo calcularía? Pues sería igual, ¿no? Pues ya tengo la receta. Pues simplemente en lugar de dividir 1 entre 1.602, pues pongo 4 microcoulombs, ¿no? Pero acuérdense que 4 microcoulombs es 4 por 10 a la menos 6. Entonces tendré que dividir 4 por 10 a la menos 6 entre 1.602, ¿no? 1.602 por 10 a la menos 19. Y estos serían electrones, ¿no? Electrones negativos. Pero van a ver que todavía el numerito sigue siendo muy grande, ¿no? Si ustedes dividen 4, si dividen 4, 4 exponente a la menos 4, a la menos 6, perdón, a la menos 6 entre 1.602 exponente a la menos 19, a la menos 19, pues obviamente me va a quedar un número más pequeño, ¿no? Pero aquí n sería 2.496.9 por 10 a la 13 electrones, ¿sí? Si se fijan, pues sigue siendo muy grande, todavía 4 microcoulombs, ¿sí? De ahí que en ocasiones, pues me dicen, todavía 4 microcoulombs es un chorro de electrones, ¿no? De ahí que en muchas ocasiones también el macro, en lugar de utilizar microcoulombs, se utiliza nanocoulombs, que sería a la menos 9, pero aún así sigue habiendo muchos electrones, ¿no? Y entonces la respuesta es de que en ambos casos, tanto el macro como el micro, pues tengo electrones, ¿no?
solamente que en el macro tengo un chorro de electrones y en micro tengo, pues solamente tengo pocos electrones, ¿no? En particular en el applet, pues si se fijan en el applet, cuando estoy en macro, vámonos a regresar a Classroom. Cuando estoy en el micro, perdón, pues solamente puedo, o sea, porque estoy en escala micro, entonces ahí hay poquitos electrones. Bueno, no sé si contesté tu duda, Gabriela. Sí, profe, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Podría repetir las instrucciones de lo que se debe hacer, por favor? Las instrucciones, bueno, pues las instrucciones están aquí, ¿no? Hay que leer los documentos, entender la ley, ver la ley de Coulomb, ver los videos, descargar el applet. Una vez que ya tengan descargado el applet, pues van a ver que pueden trabajar, hay que trabajar en las dos modalidades, escala atómica, escala macro, perdón, y escala atómica. Se debe trabajar en las dos modalidades. ¿Y qué se va a hacer en cada modalidad? Pues deben determinar la fuerza eléctrica que se va a generar entre dos cargas cuando esas cargas están separadas diferentes distancias, ¿no? Entonces hay que obtener dos tablas de datos, ¿no? Una para macro y otra para micro, ¿no? Y cada integrante debe elegir sus cargas, ¿no? Cada integrante del equipo debe elegir con qué cargas va a jugar, ¿no? Exceptuando las cargas que yo ya trabajé, con las que yo trabajé y les proporcioné ahí un Excel, ¿no? Donde ahí en el Excel se les presenta con detalle los cálculos que hay que hacer, ¿no? Y esa es la parte pues más compleja, ¿no? Saber qué hay que hacer, qué hay que hacer con mis datos que obtuve del manejo del applet, ¿no? Y entonces hay que descargar hay que analizar el, el documento de Excel que les comparto, ¿no? Dejen ver si lo tengo aquí descargado, no lo he descargado. Aquí están. Esta es ley de Coulomb. Bueno, creo que tengo uno más reciente, dejen ver. Bueno, entonces, por ahí ya modifiqué el archivo. Creo que aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces más bien aquí van a ver que hay dos ejemplos, ¿no? El antiguito ya puse uno mejorado, bueno, uno más extenso, ¿no? Pero este lo tengo que descargar. Y no lo he descargado a mi papelera, ¿no? Entonces dejen descargarlo. Eh, aquí está. Y aquí están. Ven, déjenme ahora compartirles el Excel que descargué. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que deben hacer? Pues, primero, manejar el applet, ¿no? Supongo que ya no tienen dudas de cómo obtuve estos datos, ¿no? Lo que hice fue variar las distancias. Esto es para el micro, ¿no? Para el macro, perdón. Donde aquí dije, aquí debo poner las distancias que hay entre las dos cargas, ¿no? Bueno, acuérdense que yo jugué con carga positiva y carga negativa, ¿no? En el macro, ¿sí? Que era -4 microcoulombs y +8 microcoulombs, ¿sí? Yo jugué con negativo o positivo, ¿no? Ustedes pueden jugar con las otras alternativas, negativo, negativo, positivo, positivo, ¿no? Entonces, lo que está en A son las distancias de separación que hay entre las cargas, ¿sale?
Y lo que está en la columna B, esto que estoy aquí marcando son las fuerzas. Y estas fuerzas son las fuerzas que me dio el applet, ¿sí? Cuando yo coloqué las dos cargas a una cierta distancia, el applet me decía cuál es la fuerza que hay entre ellas, ¿no? Y esta es la fuerza que me da el applet, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues yo tengo que mostrar que estas fuerzas son correctas. ¿Y cómo voy a demostrar que estas fuerzas son correctas? Ah, pues tengo que aplicar la segunda, la ley de Coulomb, que es la que me dice cuál es la fuerza que hay entre cargas. Por eso que aquí van a ver que dice fuerza del applet, ¿no? Entonces, esa fue la fuerza calculada, la fuerza dada por el applet, mientras que la columna C es la fuerza que yo calculé con la ley de Coulomb. ¿Y qué tuve que hacer para calcular la ley de Coulomb? Ah, pues tuve que aplicar la ley de Coulomb. Para ello tuve que determinar la constante de la ley de Coulomb. ¿Y cómo obtuve esta constante? Ah, pues está acá abajo, ¿no? Acá está acá abajo, ¿no? Donde para ello tuve que hacer la gráfica de distancia contra tiempo, y me dio, perdón, distancia contra fuerza contra distancia, y me dio esta curva. Le digo a Excel que me calcule la línea de tendencia, y Excel me da esta línea de tendencia, me da este valor, que esta es la ordenada al origen, y me da este valor de R a la menos 2, que es la pendiente. ¿Y por qué sé que por qué a esta le llamo la ordenada al origen? Y al menos 2 le llamo la pendiente de la recta, si esta no es recta. Ah, bueno, lo que hace Excel internamente para poder sacar esta ecuación, aplica el método de mínimos cuadrados. Pero les dije que el método de mínimos cuadrados solamente se aplica si tengo una función lineal, es decir, si tengo una recta. Entonces, para ello, aplico el truco matemático. Bueno, que muchos matemáticos no les gusta que yo diga truco, porque dicen, muchos matemáticos dicen, yo no soy mago, ¿no? Los que hacen trucos son los magos, nosotros somos científicos. Bueno, está bien. Utilizan las propiedades para no hablar de trucos y respetar, bueno, que tienen razón los matemáticos, que no los confundamos con magos, porque no es un truco, sino es una técnica donde se utilizan las propiedades de ciertas funciones. Dice, si tú tienes esta recta, esta curva, lo que quiero es, mediante una técnica matemática o mediante una función matemática, esta recta, transformarla en línea recta, ¿sí? O si quiero hablar de manera más, un poquito más científica, digo, es que aquí estoy en el espacio fuerza-distancia, ¿no? En los espacios fuerza-distancia, o en los entes matemáticos fuerza-distancia. Pues ahora yo quiero jugar en los espacios de logaritmos de fuerza, logaritmos de R, ¿no? ¿Y por qué logaritmos? Ah, pues porque gracias a prueba y error, yo primero saco los logaritmos, o puedo sacar o hacer otras técnicas, ¿no? ¿Cuál otras técnicas? Hacer un cambio de variable, ¿no? Que es lo que está acá abajo, que no lo borren. ¿Y cómo también linealicé? Ah, pues linealicé, en lugar de graficar fuerza contra R, grafico fuerza entre R cuadrada, y también me da una línea recta, ¿no? Y a esto se le llama la técnica de cambio de variable, ¿no? Y entonces, bueno, pues, para no cargarles tanto el trabajo, les digo, olvídense de esta técnica, ¿no? No utilicen el método de cambio de variable, ¿no? Pero si alguien lo quiere hacer, pues adelante, ¿no? Y por eso ahí lo dejé, ¿no? Y entonces digo, bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a seguir este método, que saco logaritmos, saco los logaritmos a ambos lados. Bueno, perdón, a ambas variables, tanto a distancia como a fuerza, ¿no?
Y estos son los logaritmos naturales. Estos son los logaritmos naturales. ¿Sí? Logaritmos naturales de R y logaritmos naturales de la fuerza. Entonces le digo ahora a Excel que me grafique estos datos, los logaritmos. Y para mi sorpresa me doy cuenta que es una línea recta. ¿Sale? Y entonces para ver que esta recta, la ecuación de esta recta equivale a esta ecuación, pues aquí se los puse en amarillo, ¿no? Y entonces me dicen, pues el logaritmo, este 2 y este menos 1.2462, esos son los valores que me dio Excel. Por eso dije, el menos 2 es la pendiente y el menos 1.2462 es la ordenada al origen. ¿Cómo que la ordenada al origen? Sí, si yo prolongo imaginariamente esta recta, pues voy a ver que esta recta va a cruzar al eje de los logaritmos naturales por acá. O por acá, pero si quieren, es que la recta me la puso aquí a la derecha, ¿no? Entonces puede ser debe ser por acá, ¿no? Va a cruzar por acá la recta, ¿no? Porque es una recta descendente, ¿sí? Y entonces digo, pues, de ahí es que digo que el menos 2 es la pendiente y el menos 1.2462 es el punto donde la recta cruza al eje vertical, ¿sí? La ecuación de una recta, ¿no? Ya después hago la álgebra, aplico las propiedades de los logaritmos y al final llego a esta ecuación. Pero veo que esta ecuación es exactamente esta. ¿Sale? Y entonces esto es lo que hizo Excel, ¿eh? Yo cuando le digo a Excel en esta gráfica, en la primera que me saque la línea de tendencia, Excel en unos cuantos segundos hizo todo este análisis y me dio esta gráfica, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pero el objetivo no es de que ustedes vayan a una carrera y se vuelvan simplemente buenos manejadores de Excel, sino que sepan lo que está haciendo Excel. Y eso es lo que, pues, a mucha gente le va a costar trabajo cuando, por ejemplo, la gente, por ejemplo, que va a ingeniería en computación, que cuando uno va a diseñar un programa, pues tiene que saber qué hace el programa, ¿no? Porque si no, solamente me voy a convertir en un operador, de software y listo, ¿no? Entonces yo soy de la idea de, bueno, sí hay que saber operar los programas, pero también si puedo saber qué es lo que está haciendo, mejor, ¿no? Bueno, entonces, Excel le pido que me da la línea de tendencia de esta recta y me da esta gráfica, ¿no? Obviamente que si yo quiero saber cómo Excel llegó al 2 y cómo llegó al menos 1.2462, tengo que aplicar las ecuaciones de mínimos cuadrados, que alguna vez lo hicimos, ¿no? Y demostramos que Excel aplica la técnica de mínimos cuadrados, ¿no? Bueno, y entonces, una vez que ya veo de dónde sale esta gráfica, esta línea de tendencia, digo, pues este 28.76 Newton por metro cuadrado es la ordenada al origen, ¿sí? Es este valor. Y entonces digo, bueno, entonces en este numerito, dentro de este numerito, ahí internamente de este numerito, debe estar contenido mi K, mi constante de la ley de Coulomb. Y entonces la calculo y me da este número. ¿Y cómo calculé este número? Pues simplemente acá me voy a Excel, me dice ese número proviene de dividir lo que hay en la celda F53, es decir, dividir punto 2876, esta es la celda a la que está referida aquí, a este numerito, divídelo entre el producto de las cargas. Eso donde lo obtuve de la ley de Coulomb, ¿sí?
Y entonces digo, ¿y cuáles son las cargas que yo manejé? Pues si se acuerdan, fueron 4 microcoulombs y 8 microcoulombs. Este es 4 por 10 a la menos 6 y 8 por 10 a la menos 6. Al dividir este numerito entre el producto de las cargas, llego a la constante. Y entonces digo, bueno, aquí ya me puso un error. Me dice, ahí tienes un error. ¿Dónde está el error? Que pues no sé dónde demonios sacó Excel esto, ¿no? Que dice micro, ¿no? No sé dónde, cómo lo puse, no me di cuenta, pero pues ahí hay un error. Entonces lo borro, ¿no? Y entonces, por ahí, digo, divido G53. Bueno, aquí no sé qué pasó, ¿eh? Ahí no sé qué hizo Excel, que de pronto me puso una asignación que ni enterado, no sé por qué lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues calculo el error que obtuve, el error que tiene, es de que estoy apretando acá la tableta y no me estoy dando cuenta que cuando apreté la tableta ahí, la tableta me escribió algo que yo no quería, ¿no? Bueno, pues esto ahí lo tengo que calcular, ¿no? Y me dice que hay un error. Entonces déjenme salir de nuevo porque ahí apreté unas teclas indebidas y pues ya cometí ahí un error grave, ¿no? Entonces déjenme volver a ver el archivo, eh, eh, que por aquí, eh, por ahí hay un error, ¿no? Entonces, dejen abrirlo de nuevo y ponerles el archivo original donde no hay error. A ver, déjenme ver si está aquí. Está acá. Bueno, es de que desde el origen hay un error, ¿no? Entonces, tengo que corregir ese dato. Eh, y para corregir ese dato tengo que acordarme cuál es el valor de la constante. El valor de la constante, bueno, entro de nuevo aquí entro aquí a mis archivos aquí que viene aquí de aquí, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? Del valor de la constante, que les dije que era esta, ¿no? Les dije que era el valor más preciso que se ha medido de la constante, me lo da este documento, ¿no? El libro no me lo da, ¿eh? El libro dice, tú para evitarte problemas, utiliza ¿no? 9. No, el más exacto es este. ¿Sí? El más exacto es este, que es 898, 75, 51, 68. Ese es el que debo, el que debo tener en cuenta, ¿no? Y dejen apuntarlo porque si no se me va a olvidar. Es 8.98, 75, 51, 787 por 10 a la 9, ¿no? Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Bueno, ese es el numerito que vaya en ese archivo que no sé cómo lo borré ahí cuando descargué el Excel. Bueno, pues ese es el numerito que necesito. Bueno, pues ahora sí les comparto el archivo ahí que pues tiene error, ¿no? Entonces ahora les dejo de compartir y ahora les comparto el Excel, ¿no? Y entonces era aquí. Entonces aquí viene el numerito que copié, ¿no? Dejen ver si lo puedo pasar aquí. Sí, aquí está, ¿no? Lo copié y lo pegué. Y listo. Ese es el numerito el valor teórico, ¿no?
Es decir, lo voy a comparar con el valor que yo obtuve y lo multiplico por el 100%, ¿no? Y le doy enter, ¿no? Y ahí está. Ese es el error, ¿no? Ese es el error que obtuve, que es un error de 0.000057. Y entonces, ¿qué es lo que concluyo? Ah, pues que este valor que obtuve de mi análisis de mis datos, de mi línea de tendencia, si lo comparo con el valor que me da la teoría, pues veo que es un error pues de 0.0006, un error muy pequeño, ¿no? Y entonces digo, ah, pues mi valor obtenido de constante es muy bueno, casi del 100%, ¿no? Bueno, no es del 100%, pero es, bueno, si quiero ver qué tan bueno es pues a uno le quito esto, ¿no? Y me queda un 99, 90% de certeza. Y entonces digo, no, pues eso es casi 10, ¿no? O casi 100, como quieran verlo, ¿no? Bueno, entonces, con este valor que yo obtuve, calculo las fuerzas correspondientes. Y estas son las fuerzas calculadas, ¿no? Si se fijan cómo lo obtuve, pues simplemente aplico la ley de Coulomb. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? Multiplica la constante, ¿cuánto vale tu constante? Este es lo que hay en G53, que es la K que yo obtuve, ¿no? Entonces dije, ah, pues yo obtuve 719. El valor que me dio el applet, pues son 719.04. ¿Sí? Cuando están separadas 2 centímetros las cargas, ¿sí? Y así lo hice para 3 centímetros, para 4 centímetros, hasta 10 centímetros. Y entonces comparo lo que me da el applet con lo que yo obtuve experimentalmente. Y las comparo. Y no voy a decir, ah, el 7.9 es muy parecido al 719.004. Sí, sí, sí sé que son parecidos, ¿no? Pero yo tengo que cuantificar qué tan diferentes son. Y entonces calculo su error porcentual. ¿Cómo lo calculo? Ah, pues divido 719 entre 719.04. A esa división, a la comparación de estos dos, el número que resulta se lo quito a 1. Y lo que resulte lo multiplico por el 100%. Y así es como se define el error porcentual. Y es la manera más sencilla de calcular un error. Existen otras maneras más sofisticadas, ¿no? Pero si yo quiero ver otras, otras maneras de calcular errores más sofisticados, pues tendríamos que... Ah, bueno, algunos de ustedes llevan la asignatura de estadística. No sé si por ahí ya les enseñaron a hacer estudios estadísticos de una serie de datos. Y si ya les enseñaron a sacar la famosa desviación estándar. Bueno, pues la desviación estándar es una manera de calcular un error estadístico. Pero bueno, aquí yo ya no me metí con desviaciones estándar, ¿no? Y entonces, pues yo veo que la diferencia entre de 719 a 719.04, el error, se fijan, es 0.00005, ¿no? Y así con cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Con cada uno de ellos. Y les dije, siempre los errores deben ser positivos. Si yo tengo un error negativo, es de que estoy haciendo la comparación de manera inversa. Es decir, yo siempre que quiera calcular el error, siempre debo dividir al número menor entre el número mayor. ¿Sí? Y entonces, tener cuidado que siempre los errores que ustedes reporten sean errores positivos. Bueno, pues eso, y entonces pues aquí ya puedo sacar muchas conclusiones, ¿no? ¿Sí? Que realmente el experimento o el applet
es un buen Apple. ¿Por qué? Porque está bien diseñado y me permite comprender la fuerza eléctrica que se generan entre dos cargas que están separadas una distancia. Y aquí lo estoy viendo, que la fuerza depende directamente del producto de las cargas e inversamente del cuadrado de separación que hay entre las cargas. Y esa es la famosa ley de Coulomb. Para micro, ¿no? Para macro igual. Para macro ya hago lo mismo, ¿no? Solamente que ahora, aquí ya no les presento estos datos, ya no deben tomarlos en cuenta, ¿no? Es cuando hice el cambio de variable, ahí ya me borré la tercera gráfica. Ah, bueno, está aquí, ¿no? Aquí todavía se las pongo, el cambio de variable, ¿no? Bueno, es que la otra no la veía, la otra debe estar por acá. No la veía, está por acá, ¿no? Entonces, igual aquí hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo. Esta es la distancia que hay entre las cargas, que está en picómetros, acuérdense. Estos son 10 picómetros, 20 picómetros, hasta 100 picómetros. Y lo que viene en B son las fuerzas que me dio el Apple. Solamente que acuérdense que, bueno, que aquí yo estos valores los obtuve para dos electrones, para 2 electrones y 4 protones. ¿Sí? Eso uno lo decide, ¿no? Yo decidí jugar con los valores que me da por default el applet, ¿no? Y obtuve estas fuerzas, ¿no? Y entonces esta es la fuerza que me da el applet, ¿no? Entonces también digo, ahora tengo que calcular la fuerza calculada, ¿no? Tengo que calcular la fuerza utilizando la ley de Coulomb. Bueno, pues ya, pues ahí me quedé hablando solo con la computadora, ahí con la pantalla, ¿no? A ver, entonces estamos explicando el micro, ¿no? El caso micro. Entonces les dije, -2, de seguro Excel lo redondeó. Y entonces para ver realmente cuál es el número, pues de nuevo hice lo mismo, ¿no? Ahora saqué los logaritmos de R y logaritmos de F, ¿no? Y saqué la gráfica, que está aquí. Que es la gráfica, ¿no? ¿Sí? Que pues la puse muy cortita, la puedo agrandar, ¿no? Esta es la gráfica. Y le digo a Excel que me calcule la línea de tendencia. Y esa es la línea de tendencia. Hago lo mismo, pero ya cuando hago más detalles, veo que la ecuación es esta. Y se fijan, esta, pues se parece mucho a esta, ¿eh? Y entonces Excel, ¿por qué no me puso esta? Pues porque Excel simplemente redondeó. Dijo, este es 1.8, exponente a la -27. Dijo, pues esto es casi 2, ¿no? Y entonces puso 2. Y entonces si yo utilizo 2, en lugar de 1.82, voy a ver que voy a obtener un gran error en la constante, ¿eh? Entonces digo, aquí el que me importa es este. Este es el valor más exacto. Inclusive me dice que R no es 2, R es
la pendiente no es 2, perdón, sino es 2.00005. Excel dijo, no, pues esos, ¿para qué le pongo .00005? Pues eso es 2, ¿no? Y entonces para eso me sirvió hacer este análisis más detallado. Y entonces digo, pues con este 1.8218 a la menos 27, este valor lo voy a utilizar para calcular la pendiente. Y acá está, ¿no? Este es la ordenada al origen. Este es lo que calculé. ¿Y cómo lo calculé? Pues dije, lo que hay en B42 lo divido entre el producto de las cargas. Y me da este valor. Y lo comparo con el valor que me da el applet. Perdón, que me da el documento que copié, pegué. Es este. Y entonces, comparo este valor respecto a este. Y aquí el error, se fijan, es de 1.27%. Un error, esto es, aquí sí ya tengo una diferencia un poquito más marcada, ¿eh? Aquí sí ya tengo un error de 1.2%. ¿Y por qué aquí tengo un error más alto? Pues no es lo mismo jugar de manera macro a manera micro. Siempre cuando quiero entender lo más pequeño, me va a costar más trabajo y por lo tanto va a haber más error. Y vean esta gráfica, ¿no? Vean cómo se ajusta esta línea de tendencia con mi línea de tendencia que tengo en macro. ¿Sale? Aquí mi línea de tendencia está más, se acerca más a mis datos que acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Que toda esta parte no coincide con esta parte. Entonces digo, pues ahí debe haber más error. Pero el error es 1.27, ¿no? Y sigue siendo un error aceptable, ¿no? Y entonces digo, pues de nuevo utilizo mi constante que calculé, que está aquí. Con esa constante calculo la fuerza, que hay entre las cargas, pero de manera experimental. ¿Y cómo lo obtuve? Pues simplemente, ¿qué es lo que hice? Lo que hay en C42. ¿Quién es lo que hay en C42? Pues es esta constante que obtuve, ¿no? Multiplícala. Estoy siguiendo la ley de Coulomb, ¿no? Estoy acá. Multiplícala por el producto de las cargas. ¿Por qué el producto de las cargas? Pues me dice la constante por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado, ¿no? ¿Pero dónde sale el producto? ¿Por qué sale un 8 por 10 a la menos 6 menos 602 exponente de la 19 elevado al cuadrado? Porque acuérdense, yo utilicé 2 electrones y 4 protones. 2 por 4 me da 8. Y me queda la carga fundamental por la carga fundamental, me queda la carga fundamental al cuadrado. Por eso es 1.602 exponente a la menos 18 elevada al cuadrado, ¿no? Y me da este valor. Después este valor lo comparo con este y calculo un error porcentual, ¿sí? Y obtengo, ¿se fijan? Un error de 1.52, ¿sí? Un error de 1.52. Dice, pero aquí tienes un 9.92. Pero es exponente a la menos 1. Esto es 0.99, ¿sí? Entonces mis errores siguen siendo del orden de 1.5, ¿no? El máximo que tengo es 1.5. 1.5, que es el primero y el último, ¿no? Y entonces, ¿qué concluyo? Pues que también en el estado, para el caso micro, la ley de Coulomb sigue funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque mis errores en la constante experimental es de 1.2, 1.3%, si redondeo a décimas, y en mis fuerzas calculadas, el error anda alrededor de en promedio de 1.5%, ¿no? ¿Sí? Y obviamente si comparo lo que obtuve el micro con lo que comparé con macro,
veo que mis cálculos en el macro son más precisos que mis cálculos en micro. Y es lógico. Siempre lo que no vemos de manera directa nos va a costar más trabajo estudiarlo, ¿no? De ahí que cuando uno estudia mecánica a cuando uno estudia electricidad y magnetismo, pues van a ver que la asignatura de electromagnetismo en la facultad, al menos a mí se me dificultó mucho, ¿no? Y no solamente a mí, a muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empiezan a hablar de cosas que pronto, bueno, por eso existirá. ¿Quién ha visto un electrón? ¿Quién ha visto un protón? Pues nadie, ¿no? Ah, perdón, pero por ahí vi que alguien levantaba la mano. Así Ya, era yo, profesor. sí, adelante. ¿Cómo obtuvo todos los valores que aparecen arriba de la gráfica de logaritmo? De aquí donde estoy, el micro o el macro. Sí, ahí, en micro. El micro, ¿cómo obtuve estos valores? Estos que No, me los están, que pone arriba de la gráfica, estos, pero de la gráfica de logaritmo, la de hasta la estos, derecha. este. Sí, todos esos. Bueno, primero para obtener esta ecuación. Bueno, vamos a repetir ese proceso que es importante. Primero, para obtener esta recta, lo primero que hice fue sacar los logaritmos, que son estos, ¿no? A ver, te voy a así rápidamente ver cómo saqué esa gráfica, ¿no? Entonces, voy a abrir una nueva página y los datos que hay aquí, estos datos que son los logaritmos, esos logaritmos los voy a copiar y los paso a una página en blanco para que veas el proceso, ¿no? Entonces digo control C, me voy a la hoja en blanco y ahí pego, ¿no? Ah, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es de que como tienen referencias, no me permite copiar y pegar referencias. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Simplemente imagínate que yo accidentalmente borré esto, ¿no? ¿Sale? Esta gráfica se me borró, ¿no? Ahí metí la pata, ahí borré todo, no, nada más borré esta, ¿no? No, pues borré todo, borré mi gráfica importante, ¿no? Digo, bueno, pero tengo aquí mis datos, ¿sale? Entonces simplemente le digo a Excel, cópiame estos datos, ¿no? Le digo, inserta una tabla, ¿no? Una gráfica. Y ahí le pongo. Y ahí está la gráfica, ¿no? Esta me la traigo para acá, ¿sí? La pongo aquí y la pongo un poquito más grande para que, pues, la veamos, ¿sí? Ahí la agrando un poco, ¿no? Ahí está. Ahora digo, quiero que me calcules la línea de tendencia. Pues me voy a uno de los puntos, le doy doble clic y me va a aparecer el menú. Que creo que en ustedes, si tienes una PC, posicionas y das clic derecho del ratón, ¿no? Aquí en Excel de la Mac es un poco diferente, ¿no? Aquí me sale este menú y le digo, preséntame la línea de tendencia. Y como es una recta, pues es una recta, una tendencia lineal. Y ya, le escribió, ¿sale? Por ahí, si lo ven ahí con detenimiento, ahí van a ver que sobre la línea azul hay una línea punteada azul. Esa es la línea de tendencia, ¿no? Que se, se sobrepuso sobre mi línea de los datos. Y entonces eso significa que mis datos, pues, son realmente una línea recta, siguen una tendencia recta, ¿no? Entonces, para ver mi línea de tendencia, pues me posiciono sobre cualquier punto de la línea, le doy doble clic y me sale el formato de línea de tendencia. Para que me salga la gráfica,
le digo aquí en la parte final, en las casillas finales, preséntame la ecuación y preséntame su correlación. Borro mi menú para poder ver lo que me dio y me dio estos datos. ¿Sale? Y entonces, pues eso los pongo un poquito más grandes para que pues lo puedan ver todos, ¿no? O bueno, más bien para que lo pueda ver yo, que ya estoy medio cegatón, ¿no? Bueno, pues no me creció no me puso el tamaño. Bueno, ahí está. Eso es lo que me da Excel, ¿eh? Excel no me va a dar todo el análisis que borré, ¿eh? No, si eso fuera Excel, sería un programa inteligente, ¿eh? No, Excel nada más me da esa recta. Creo que ahora va a estar sacándome y se me regresa pronto, ¿no? Bueno, regresamos aquí a la pregunta de su compañero. Estábamos aquí en Excel. Digo, ahora Excel me da esta línea de tendencia. Digo, pero Excel me dice que Y, pero Y para mí me debe quedar claro que mi Y me representa el logaritmo de la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Porque aquí en Y está la fuerza, ¿no? Pues me representa el logaritmo de la R, ¿sale? Eso es lo que ahorita puedo detectar rápidamente, ¿no? Dicen, bueno, pero pues aquí tiene usted el logaritmo, acá no tiene el logaritmo. Y aparte aquí tiene 2 exponente a la menos 27. Y aquí tiene menos 6,57, pues no se parecen en nada, ¿no? Pues sí, aparentemente no se parecen en nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo ver que esta ecuación es esta? Pues simplemente tengo que aplicar operaciones, tengo que hacer ahí varios procesos algebraicos. Pero para que sea más rápido, esos procesos algebraicos los voy a hacer en el pizarrón, ¿no? Nada más déjame acordar, que acuérdense que el logaritmo de f menos 2,0005, logaritmo de r menos 61,57, ¿no? Bueno, si no regreso. Vamos a ver qué es lo que hice, ¿no? Entonces vámonos rápidamente al pizarrón. Y hagamos esa operación. Entonces, ¿qué ecuación tengo aquí? La ecuación que tengo aquí, me dicen, tú tienes logaritmo de r. Es igual a menos 2,0000, eran, no me acuerdo si eran 3 ceros o 4 ceros. Eran 3 ceros, un 5, ¿no? 0 logaritmo, aquí ya me equivoqué, ¿no? Este es logaritmo de R, este es logaritmo de F. Este es logaritmo de la fuerza. 0,05, aquí había un 5. Era menos 61,57.
Esa es la ecuación, la línea de tendencia, ¿no? Bueno, pues entonces, esta ecuación la voy a transformar utilizando una propiedad de los logaritmos. ¿A ustedes alguna vez les enseñaron que si yo tengo el logaritmo de R a la N, o R a la X, o bueno, de ponerle otras más matemáticos, ¿no? Los matemáticos que utilizan más bien, no utilizan la R, ¿no? Utilizan la X, ¿no? Si yo tengo un número, una base elevada a un número, pues ustedes saben que esto es igual al exponente por el logaritmo de la base, ¿sí? Esa es una propiedad de los logaritmos, ¿no? Sí, que si ustedes tienen logaritmo de 10 a la 2, pues esto es igual a 2 logaritmo de 10, ¿sí? Eso es lo que significa esta propiedad, ¿no? Bueno, esto se supone que ustedes ya se los enseñaron alguna vez en su vida, ¿no? Si no lo han visto, bueno, pues ya lo vieron aquí por primera vez, ¿no? Bueno, pues ahora llámenle N, ¿no? Dicen, este es N y este es X. Pero ahora la ecuación ven al revés. Dicen, ahora N vale menos 205 y X vale R. Ah, pues esto es igual al logaritmo de F igual al logaritmo de R elevada a la menos 2. Menos 61,57. ¿Sale? Simplemente esta ecuación la transformé en esta. ¿Por qué? Porque los logaritmos tienen esta propiedad. Entonces decimos, bueno, pero ahora esta la paso del otro lado. Y entonces me queda el logaritmo de F menos logaritmo de todo esto, negativo, ¿no? 0, 0, es 0. Bueno, aquí también lo borré. 0, 0, 0, 5, ¿no? 2.0005 igual a menos 61,52. ¿Y para qué hice esto? Ah, pues para tener una resta de logaritmos. ¿Y qué sentido tener una resta de logaritmos? Ah, bueno, porque también aquí hay una propiedad que me dice, si tú tienes el logaritmo de un número entre otro número, es decir, el logaritmo de una división, pues esto es al logaritmo de X le restes el logaritmo de Y. ¿Sale? Esa es otra propiedad de los logaritmos. Digo, pues yo tengo logaritmo de F, este es X, este es F, y Y sería todo este. Entonces simplemente si aplico esta propiedad, de nuevo la veo al revés, ¿no? Entonces me dicen, pues esto es igual al logaritmo de la división. ¿De quién? De la fuerza entre R. ¿Sale? Y este menos 61,57, pues ahí se sigue quedando, ¿no? Y aquí es donde viene algo que, pues también no sé si en algún curso de matemáticas, en un curso de matemáticas vieron. Dicen, aquí tengo el logaritmo de este número, el logaritmo de este número
es igual a este número, ¿no? ¿Eso cómo lo interpreto? Bueno, hay varias maneras de verlo, ¿no? A mí como me gusta verlo es hablando de funciones. A ustedes, supongo que ahora en matemáticas ya sueñan con esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Que es la definición de una función de dos variables, ¿no? ¿Por qué dos variables? Y X, ¿no? Dicen, ¿pero qué significa esto? Ah, pues significa que ustedes están aquí en- entendiendo cuáles son las propiedades matemáticas que hay entre dos números, donde estos dos números pertenecen a dos conjuntos ajenos, donde si ustedes se acuerdan, a este le llamo el conjunto, dice, esta Y pertenece a un conjunto que se le llama el conjunto perdón, dependiente, y este, pues depende a otro conjunto, que le llaman el conjunto independiente, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está significando? Ah, pues me está diciendo que el conjunto de las Y está relacionada con el conjunto de las X mediante algo que se llama función. ¿Y qué es la función? Pues lo que les dicen ahí en matemáticas, pues es una regla de correspondencia o una regla de transformación. A mí me gusta más llamarles de transformación. ¿Cómo que una regla de transformación? ¿Sí? Dice, ¿y esto cómo se lee? Dice, no, pues imagínate que tú tienes aquí el número 1 y acá tienes el número 2. ¿Cómo puedes relacionar el uno con el 2? Pues puede haber de muchas maneras, ¿no? Simplemente puedo decir, ah, pues para que el 1 provenga del 2, ¿qué le tengo que hacer al 2? Ah, pues si multiplico al 1 por el 2, me da 2. Dice, no, pero también le puedo sumar 1. Dice, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora tienes aquí el 4 y ahora acá tienes el 2? ¿Cómo puedes relacionar al 2 con el 4? Ah, pues al 2 le sumo 2, me da 4, lo multiplico por 2, me da 4. Entonces ahí tengo dos opciones. Dice, ¿qué pasa si ahora tienes el 6 y ahora tienes el 3? Ah, si al 2 le sumo 3, ya no me da 6. Entonces ahí ya descarto el sumar a 1, 1, al 2, 2, al 3, 2. 3 más 2 ya no me da 6, me da 5. Digo, ah, pero a este, si lo multiplico por 2, a este lo multiplico por 2, a este lo multiplico por 2, voy a encontrar esta receta. Y entonces digo, ah, aquí ¿cuál sería la función? Ah, pues simplemente, ¿qué me está diciendo? Que si tú multiplicas a 2 por y, eso te va a llevar a una x, ¿sale? O también es válido decir al revés, que si a x la divides entre 2, esto te va a dar y. Que si esta existe, automáticamente la otra existe. Y eso es lo que es una función. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que se dedica a matemáticas? Pues encontrar las relaciones que hay entre dos conjuntos ajenos. ¿Y cuántas relaciones puede haber? ¿O cuántas funciones puede haber? Un montón. Pero solamente nos interesan las relaciones que son funcionales. Porque yo puedo decir, bueno, pues si yo tengo un 1 aquí, quiero que el 2 se relacione con el 4, con el 6, con el 8.
No, esa no es una función. Sería una relación bien complicada, ¿no? Y eso no es funcional. ¿Sí? Entonces, ahorita a nosotros nos han enseñado relaciones funcionales. Ya después, cuando estén en cursos más avanzados, van a ver que existen relaciones muy complicadas entre conjuntos, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que aquí, si hay una función que me lleva de una a otra, va a existir la función inversa que me lleva de esta a esta. Y a una se le llama la función inversa. A una se le llama la función directa. ¿Cuál es la función directa? Ah, pues aquella que me dice si tengo aquí un número, perdón, pues yo sé que este número provino de alguno acá, ¿no? Y en la función inversa es verlo, dicen, si acá hay otro número, pues también está relacionado con el número que hay acá. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que por ahí hay postulados en matemáticas, me dicen que para que una función sea función, debe existir la función directa y debe existir la función inversa. Y si las dos funciones existen, pues entonces esta es una función, una relación que es función. O como decía un profe de matemáticas que tenía en cálculo en la facultad, esa es una relación decente. Sí, bueno, eso de decente pues es muy discutible, pero bueno, así él quería ver, ¿no? Que existen muchas relaciones, pero no tienen el carácter que sean funciones, ¿sale? Bueno, ¿esto qué tiene que ver con esto? Pues una de esas funciones es el logaritmo natural. Y entonces decimos, pues como ya me están diciendo que el logaritmo natural es una función, eso significa que existe la función inversa. Bueno, en términos de notación, a esta se le llama la función inversa, la función directa, ¿no? Y entonces digo, si esta función existe, pues eso implica que si yo aplico la función inversa a y, a ver esto, dejen, esto es importante. Fíjense, dicen, si ahora yo le aplico una función inversa a esta, una función inversa a esta función, pues esto va a ser igual, aplicar la función inversa aquí, seguida de la función directa de x, ¿sale? Y entonces me queda, pues la función inversa de y. Si yo aplico la función inversa a la función directa, esto me va a dar un 1. La función identidad, así se le conoce. Y entonces digo, pues también, si existe la función inversa, si existe la función directa, que es esta, también debe existir la función inversa. Y esa es una condición importante para funciones, ¿sale? Y como ya me están diciendo que el logaritmo es una función, entonces el logaritmo tiene su función inversa. ¿Y cuál es su función inversa? Pues nada, pues va a ser el logaritmo a la menos 1. Bueno, no se acostumbra a llamarle el logaritmo a la menos 1. Se acostumbra a llamar la exponencial. Y la función exponencial se representa con una e. ¿Sí? Se representa con una e. Digo, pues la exponencial seguida del logaritmo va a ser igual a la fuerza entre r a la menos 2, 0, 0, 0, 5. Pero si aplico aquí la exponencial, pues aquí también tengo que aplicar la exponencial. $61.57. ¿Sale? Esa es la exponencial. Que saco la exponencial aquí y la exponencial acá, ¿no?
O inclusive hay libros donde al exponencial le ponen así, exponencial. Y cuando ponen aquí en exponencial es un número, la exponencial de este número, ¿no? Así se pone. Y entonces decimos, ¿eso qué significa? Que si aplico la función directa, luego aplico la función directa, esto se va a transformar en una, así los matemáticos le ponen, ¿no? En la función identidad 1, ¿no? Pero la función identidad, pues como es identidad, es idéntico sobre lo que se está aplicando. Entonces simplemente me queda esto. Este es un 0, ¿eh? 0,5. Igual a la exponencial de menos 61.57. Y entonces digo, ¿y cuánto vale esa exponencial? Pues esa la saco con la calculadora. Simplemente busco en mi calculadora una tecla que diga ln, que es el logaritmo natural, pero yo no quiero sacar el logaritmo natural, sino quiero calcular su inversa. Entonces yo sé que en las calculadoras las funciones inversas están en la tapa, sobre la tapa, ¿no? Y entonces si se fijan ahí, su calculadora dice ln sobre la tecla, y abajo en la tapa, por ahí dice e a la x. Entonces digo, pues, entonces le digo a mi calculadora, ejecuta la función inversa del logaritmo natural, y me pone una e en la pantalla, ¿no? De este número que es menos 61.57. Y saco la exponencial. Y si ustedes sacan la exponencial de menos 61.67, esto se queda igual, ¿no? Pues van a ver que la calculadora me da este número, 1.8217. Bueno, lo rodeo hasta aquí 5, ¿no? Siguen más números. Por 10 a la menos 27. ¿Sale? Esa es la exponente negativa, ¿no? Y finalmente, ¿qué me va a quedar? Pues que este número, si se acuerdan, dicen, ustedes vieron que si yo tengo 1 a la x, esto es igual a x a la menos 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienen 1 sobre x a la menos 1? Pues esto es igual a x, ¿no? Así de simple. Entonces digo, pues este me queda igual así. F por R a la 2, 0, 0, 0, 5. Igual a 1.82175 por 10 a la menos 27. O lo que es lo mismo, que la fuerza es igual a 1.82175 por 10 a la menos 27. Este pasa dividiendo entre R a la 2, 0, 0, 0, 5. Y esa es la ecuación. Esta ecuación que me dio Chell, esta, se transformó en esta. ¿Sale? Y acuérdense, pero ¿cuánto vale la ley de Coulomb? Dice, la fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que calculamos? Pues que esta R corresponde a esta. Esta F, pues corresponde a esta.
Entonces no me queda otra que decir que la constante, es decir, el producto de la constante por el producto de las cargas, debe ser igual a este numerito. Sí, adelante, adelante, Gabriela. Profesor, entonces si aumentáramos al doble la distancia que hay entre las cargas, la fuerza se haría 4 veces menor. Así es. Ok, ¿Sí? gracias. Eso es lo que significa esto, R al cuadrado. Ah, bueno, qué bueno que preguntas haces esa pregunta importante, ¿no? Bueno, ahorita lo que les debe quedar claro, que este número que está aquí debe ser equivalente al producto de la constante por el producto de las cargas. ¿Para qué? Para que yo pueda calcular la constante. ¿Cómo se calcula la constante? Pues simplemente 1.82175 por 10 a la menos 27 entre el producto de las cargas. ¿Sí? Y de aquí me debe salir el número de 9 por 10 a la 9, ¿no? Que no sé cuánto da, ¿no? Me da 80 y tantos, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que dice su compañera es algo muy importante que deben entender la ley de Coulomb. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? Dicen, imagínense que aquí tienen una carga 1 y aquí tienen una carga 2, ¿no? Y están separadas una distancia 1, ¿sale? ¿Cuál es la fuerza que hay entre ellas? Ah, pues la fuerza 1 que va a haber aquí, pues su nombre lo dice. Esto es igual a Q1 por Q2 entre R1 al cuadrado. Dice, pero ¿qué pasa si ahora estas cargas las separan al doble? ¿Cómo que las separan al doble? Sí, si aquí están separadas 2 cuadritos, ahora las separan 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Es decir, ahora las separan al doble de distancia, es decir, 2R1, ¿no? ¿Sale? Y aquí está la carga 1 y aquí está la carga 2. Entonces la pregunta es ahora, ¿cuánto vale la fuerza 2? Ah, pues es igual a la constante por Q1 por Q2, pero a la distancia ya no es Q, no es R1, es 2R1. Dicen, ah, pues ahora es aquí 4R1 al cuadrado. ¿Sí? Porque elevar al cuadrado es 2 al cuadrado, 4. Y entonces digo, ah, pues entonces esto lo puedo colocar así. 1/4 de K por K1 por K2 entre R1 al cuadrado. ¿Sale? Y están de acuerdo que este número, este es este. Digo, ah, pues esto es igual a F1 entre 4. Eso es lo que está diciendo su compañera, ¿no? Que si aquí yo tengo una distancia y esa distancia si es el doble, entonces la fuerza, la nueva fuerza, va a ser la cuarta parte de la fuerza que tenía cuando estaba más juntas, ¿no? ¿Qué pasa si ahora se separan ya no a 4 veces, sino ahora se separan a 6 veces o a 3 veces, perdón? ¿Qué es lo que dirían? Ahora la fuerza 3, ¿cómo sería respecto a la fuerza 1? Pues ahora aquí pondrían 3 al cuadrado, ¿no? Ahora sería 9. Si están separadas a 3 veces esta distancia. Entonces ahora diría la fuerza 2, la fuerza 3 va a ser la novena parte de la fuerza 1. ¿Y qué pasa si ahora se separan 4 veces? Pues serían la 16ª parte, ¿no? Bueno, lo pueden ver al revés. ¿Qué pasa si ahora se juntan a la mitad? Si aquí estaban a R1, ahora se juntan a
a la mitad de esto. Ah, pues si se juntan a la mitad de esto, ahora van a decir, ahora la fuerza se incrementa 4 veces, ¿eh? Esa es la parte que puede confundir la ley de Coulomb, ¿sí? Bueno, no sé si hay algún, bueno, vean esta ecuación, ¿eh? Vean esta ecuación. Esta ecuación, o esta ecuación que está aquí, esta que está aquí, pues es la que está en Excel, ¿no? Vámonos a Excel para que vean qué es la ecuación. Bueno, pues ahí van a ver que esta ecuación, bueno, tendría que escribir todo lo que escribí en el pizarrón, pues van a ver que la ecuación a la que llegamos se parece mucho a esta, ¿no? Solamente que Excel aquí redondeó. En lugar de poner 1.80 y tantos, dijo eso es casi 2, ¿no? ¿Sí? Y en lugar de poner 2.0005, puso, pues eso es casi 2, ¿no? O sea, Excel redondeó. Y entonces digo, bueno, entonces ahora con esos valores, ¿qué es este? Este es el que están, al que llegué ahí que está en el pizarrón. Esta es la ordenada al origen. Ahora tengo que calcular la constante. Pues aquí está la constante, ¿no? Divido la ordenada al origen entre el producto de las cargas, ¿no? Y me da este valor, 8.87, exponente a la más 9, ¿no? Lo comparo con el valor que me da el documento, donde me aparece el número con más cifras significativas de la constante, y veo que tengo un error de 1.27, ¿no? Y ya con este valor, utilizo la ley de Coulomb y calculo la fuerza. Comparo lo que yo calculé con lo que me da el applet y veo que hay estos errores. Donde los errores, pues se fijan, también son del orden de 1.5. El máximo es 1.5, ¿no? Y entonces, pues, concluyo que para el estado microscópico, también la ley de Coulomb funciona, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta de esto. Así que ustedes díganme si hay alguna pregunta, alguna duda de este tema. Les digo, este tema es muy, muy interesante. Es muy, muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque pues van a ver que el tema es un poco complejo. El tema es un poco complejo, pero pues es lo que tiene ahorita mucha en este futuro que les va a tocar a ustedes vivir, pues van a ver que la carga eléctrica pues va a estar muy relacionada al final de cuentas con la fuerza eléctrica. Y ustedes saben que ahorita pues al menos aquí en México, pues si hablamos un poquito de política, pues hay toda una gran lucha de ver quién va a generar la energía eléctrica, ¿no? Y pues ahí se andan peleando los políticos. Pues por ver si la Comisión Federal de Electricidad va a seguir manteniendo pues la producción de energía eléctrica o simplemente las compañías privadas, ¿no? Y ahí hay toda una discusión, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que la energía eléctrica pues va a ser el futuro, ¿no? Obviamente pueden decir, bueno, pero ¿de dónde viene la energía eléctrica? Pues viene de tener hay diferentes maneras de obtener energía eléctrica, ¿no?
la más utilizada pues es quemar, ahorita quemar petróleo o quemar gas. Ahorita, por ejemplo, en Europa, pues muchos países europeos para generar energía eléctrica, sus, sus plantas eléctricas funcionan con gas. ¿Y de dónde creen que viene el gas? Viene de Rusia. Y entonces, pues ahorita la Unión Europea pues está en problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues por ejemplo, Estados Unidos ya dijo, no vamos a comprarle gas a Rusia, ¿no? Para que a ver si así deja de invadir Ucrania, ¿no? Y entonces dicen los europeos, oye, pero pues tú sí puedes, Estados Unidos si tiene gas, ¿no? Pues dice, bueno, pues véndenos gas para no comprarle gas a Rusia, porque si no tenemos gas con qué echar nuestras plantas generadoras de energía, pues ¿qué va a hacer nuestros países? Y Estados Unidos dijo que sí, pero dicen, pero ¿cómo voy a llevar gas de Estados Unidos a Europa? Si hay un gran mar que nos separa, ¿no? Pues por ahí van a tener que ingeniárselas para poder proveer gas a Europa, ¿no? Y México, bueno, pues México no, ahorita no tenemos tanto problema, ¿no? Pero pues no se sabe, ¿no? Lo que quiero contarles con esto de que pues los temas energéticos siempre van a ser importantes para el desarrollo de un país. Y entonces eso qué implica, pues que las carreras relacionadas con energía parece que en un futuro van a ser de alta demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues ahorita se sigue quemando petróleo, ¿no? Pero el petróleo se va a acabar. Y se está contemplando que, bueno, dentro de unos 20, 30 años, 40 años, pues entonces ya dejemos de quemar petróleo y empecemos a usar otras energías alternas, ¿no? ¿Cuáles? Energía eléctrica, energía solar, energía de los generadores de viento, los molinos de viento, o la famosa energía nuclear. Pero pues eso va a tomar varios años, ¿no? Entonces ustedes si están pensando en decir, bueno, pues yo quiero estudiar una ingeniería, ¿qué ingeniería puedo estudiar? Pues una que se relacione con energías en generación de energía, ¿no? ¿Y cuáles son? Energía mecánica, energía eléctrica, energía mecatrónica, todo lo que tenga electricidad, ¿no? Obviamente pueden decir, bueno, pero a ver, aquí me está haciendo una pregunta, Jocelyn. A ver, vamos a ver qué nos pregunta Jocelyn. Bueno, aquí Jocelyn me dice, profe, ¿usted qué piensa de la guerra? ¿O de qué lado cree que es correcto apoyar? A ver, esto de hablar de guerras es algo muy complejo. Yo he estado tratando de escuchar a la gente que está en contra de, ahorita la mayoría de nuestro país y toda la parte occidental, pues obviamente está en contra de Putin, que Putin está allí usando su poderío militar contra el pueblo ucraniano, y posiblemente sí, ¿no? Pero ya cuando uno pues conoce la historia de Estados Unidos no es una blanca palomita, ¿no? De eso nos queda claro, ¿no? Ahí que el Putin cuando justificó por qué invadió Ucrania y Estados Unidos lo estaba ahí en contra de él, ¿qué le dijo el Putin? Pues simplemente no puedo escuchar Estados Unidos y también ha sido un país que ha invadido a México,
ha invadido tal lugar, inclusive le quitó a México, California, le quitó Texas, y quién dijo nada, ¿no? Y ahora dicen, bueno, y se le pone a lo mejor invade de nuevo México y nos quita Baja California, ¿no? Bueno, no creo que suceda, pero bueno. Y ahí toda una discusión. La cuestión es de que ahorita yo no creo que hay que apoyar a alguien, ¿no? Yo de hecho no apoyo ni a Ucrania ni a Rusia. Simplemente, ¿por qué? Porque desafortunadamente Ucrania está en medio de dos grandes intereses. ¿Y qué le interesa a Ucrania? Ucrania, ¿qué tiene que le interese tanto a Rusia como a Estados Unidos y a la Unión Europea? Pues obviamente, si ustedes leen ahí un poco, pues van a ver que Ucrania es el granero del mundo. ¿Cómo que el granero del mundo? Sí, por ejemplo, aquí en México, ahí estaba leyendo que México no produce la suficiente cebada. Bueno, ustedes saben que la cebada se utiliza para la cerveza, ¿no? Pues que le compramos mucha cebada a Ucrania, ¿no? Y mucho grano, trigo también, maíz, no lo sé. La cuestión es de que la tierra de Ucrania es muy fértil en agricultura, ¿no? Dice, bueno, pero nada más en agricultura. Pues por ahí ya también escuché que Ucrania tiene también muchos yacimientos de uranio. ¿Y el uranio qué importante es? Pues del uranio es donde se sacan pues todas las cuestiones nucleares, donde yo puedo a partir de uranio enriquecido ponerlo en un contenedor y la energía que se desprende lo utilizo para calentar agua. El agua se transforma en vapor, el vapor mueve grandes turbinas y esas turbinas generan energía eléctrica. Entonces tienen mucha aplicación en generación de energía el uranio. Y bueno, y tiene mucha aplicación en bombas atómicas, ¿eh? Eh, pero dicen, bueno, pero ¿tendrá otros materiales estratégicos? Sí, van a ver que ahorita todo mundo va a empezar a pelear por el litio, que ya escucharon, si les gusta un poquito la política, que México tiene litio y que pues ya andan ahí viendo los chinos y los estadounidenses a ver cómo le hacen para quedarse con los yacimientos de litio de México, ¿no? Pero hay otros materiales muy importantes que se habla poco, que no sé si ya les mencioné eso de las tierras raras. Creo que en su curso de química, no sé si ya les hablaron de la importancia de las tierras raras. El europio, el gadolinio, todas las tierras raras, ¿no? Que son tan raras que son muy poquitas que se llaman tierras raras, ¿no? Y esas, ¿qué importancia tienen? Pues van a ver que tienen una gran importancia tecnológica. Ahorita todos los dispositivos electrónicos, todo esto de la nanotecnología, pues van a ver que está muy relacionada con las tierras raras. Las propiedades cuánticas de esos materiales se llaman propiedades fotoelectrónicas, son muy importantes. Y hay otro material que por ahí no se habla en química, el famoso sinalco. Pues ténganlo por seguro que Ucrania también debe tener esos materiales estratégicos, ¿no? Y entonces la bronca es de que la parte occidental, o sea, la parte nuestra, querían que Ucrania pertenezca a la OTAN. Y Rusia pues no quiere dejar perder esa mina, ¿no? Y entonces ahí, pues desafortunadamente Ucrania está ahí en la lucha entre dos poderes, ¿no? Y quieren ver a ver quién alcanza más del pastel. Y pues por desgracia, pues ahí está el pueblo ucraniano, ¿no? Y entonces a quién apoyar, pues como que escucho a unos analistas y dan un pro que Estados Unidos está haciendo bien las cosas, pero escucho a otros analistas y veo que también Rusia está peleando ahí pues su sobrevivencia o su poderío, ¿no? Y entonces creo que lo más sano sería que se llegara a un acuerdo y al menos pues que al pueblo ucraniano no lo masacren, ¿no?
Pero pues cuando uno habla de intereses geopolíticos, el ser humano es una bestia, ¿no? Sobre todo la gente que se dedica, tiene ese poderío, a él no le interesa lo que, cuántos mueran, más bien le interesa lo que va a ganar de esa lucha, ¿no? Y pues, ¿qué se puede hacer? Pues simplemente estar ahí a la expectativa, ¿no? Y yo no soy de apoyar, pues no sé realmente, obviamente diría, bueno, pues a lo mejor sí me apoyo más con la parte de Estados Unidos, porque bueno, pues, pero la cuestión está compleja, ¿no? Ahí han discutido mucho que por qué el gobierno mexicano no ha, no ha dicho que rompe relaciones con Rusia, pues porque, pues de seguro México tiene también muchos intereses económicos con Rusia, ¿no? Y uno de esos intereses son las vacunas. Pues, no sé si ustedes llegaron a ponerle alguna vacuna a la famosa Sputnik, ¿no? Dicen que es buena vacuna, ¿no? Y entonces también ahí es como una estrategia, ¿no? Dice, ¿qué pasa si México de pronto dice, ya no quiero nada con Rusia? Y Rusia dice, ya no hay vacunas. Y entonces de pronto dice, bueno, ¿y qué pasa? Dice Estados Unidos, bueno, tampoco yo te doy vacunas. Entonces ahí como que en la política hay cosas muy raras que para ponerse del lado de uno tiene que estar bien informados, ¿no? Yo un señor que acabo de escuchar, un señor lenguas, algo así se llama, es un hombre muy crítico. Igual le hacen la pregunta, ¿de qué lado estás? Dice, el problema es tan confuso que realmente no sé de dónde, realmente quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Pues yo lo veo que las potencias siempre han sido, pues siempre han sido decir, pues yo invado a un país para obtener ventajas, ¿no? Y el otro también ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces, que eso de lo que decir, bueno, pues si nos interesa ahí el problema, informarnos, ¿no? Y ver realmente cuál es el asunto de por qué están invadiendo Ucrania, ¿no? Bueno, perdón, ya me pasé 4 minutos. Pero díganme si tienen alguna otra pregunta. Creo que Ah, no, profe. bueno, perdón, ya me pasé los 4 minutos. No sé si ya se tiene que ir. Bueno, pues mejor aquí le dejo, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Entonces, Hasta pues nos luego, vemos. profe, gracias. Hasta luego, profesor. Sí, hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.